Muy buenos días, saludos a todos. Hoy vamos a ver un tema bastante importante en el derecho, como lo es el derecho constitucional. Importante, bastante importante desde el punto de vista, si quieren, general, pero ya iremos viendo cuál es la importancia de este tema. Pasamos como primer punto a hablar de lo que es concepto de derecho constitucional. Eh, Podemos comenzar diciendo que el derecho constitucional es la rama del derecho público que tiene por objeto la organización del Estado y sus poderes. Es la declaración de los derechos y deberes individuales y colectivos, así como el de las instituciones que lo garantizan. El derecho constitucional, concebido como el conjunto de normas que ordenan los actos de los entes estatales, se ubican en la esfera del derecho público y más concretamente en la rama del derecho público interno, como ya lo hemos visto anteriormente. En términos generales, el derecho constitucional se orienta al estudio de la organización y funcionamiento del Estado a través de su estructura jurídica, los órganos del poder público, así como sus funciones, atribuciones, deberes y límites. A través de este derecho se estudia la teoría del Estado y la teoría de la Constitución. Vamos a citar adicionalmente un concepto doctrinario establecido por el profesor Humberto Enrique Larroche. Él nos dice que el derecho constitucional es la parte del derecho público interno que estudia la organización fundamental del Estado, determinando sus órganos primordiales y señalando las limitaciones de los poderes públicos frente a los individuos. Esta definición es aceptada, muy aceptada en Venezuela, ya que adicionalmente denota una serie de características del derecho constitucional. En primer lugar, como vimos, esta es una disciplina jurídica que se marca dentro del derecho público interno. Este derecho se caracteriza por tener una constitución racional normativa, que es aquella que está dominada por el imperio de la razón, y su punto de partida es el establecimiento político liberal, donde influye las ideas que vienen de la Revolución Francesa y que traen como consecuencia el establecimiento de un criterio político que queda plasmado en los textos constitucionales. Otra de sus características es que el derecho constitucional se orienta al estudio de lo que es el Estado, no solo a lo que corresponde a su organización, sino también en la limitación que debe tener el poder y el ejercido a través de sus órganos, ya que el Estado es una ficción jurídica en la que el hombre en sociedad creyó conveniente establecer para ver representada su manifestación de poder. La democracia, a su vez, se ha basado en ese Estado de Derecho, en esa autoridad que deviene de la participación popular, de la decisión del común. ¿Quién es quien toma las decisiones de las formas de gobierno, de la forma de Estado, de la organización del poder público y de las leyes que se desean cumplir, siendo, eh, siendo estos los principios que ordenan la sociedad? Además, el derecho constitucional analiza las llamadas garantías constitucionales. Por ello, determina cuáles son las delimitaciones del poder público frente a los derechos de los individuos. Además, el funcionamiento o activación de las garantías
frente a la violación de lo que son los derechos individuales. Entonces, podemos resumir que entre los caracteres del derecho constitucional son los siguientes. Primero, es un derecho positivo. Además, tiene un procedimiento establecido para su creación. El derecho constitucional es eficaz, es vigente. Sus normas son de estricto cumplimiento. Por eso también se dice que es estricto. Como ya lo vimos, pues es una rama del derecho público interno y los demás derechos están subordinados al derecho constitucional. En caso de existir alguna colisión, un choque que pueda existir entre una norma legal o sublegal, siempre se aplicará con preferencia la norma constitucional, siempre preferente. Como pudimos ver, pues el derecho persigue unos fines. Ahora, específicamente, el derecho constitucional también tiene sus propios fines específicos. Todos los actos que se produzcan en un país deben estar sujetos a los principios de legalidad y constitucionalidad que el ordenamiento jurídico establece. Entonces, el derecho constitucional busca establecer ese imperio de legalidad, es decir, someter a todos los habitantes de un territorio determinado a los preceptos establecidos en la Constitución. Y a esto volvemos a hacer referencia el artículo 7 de la Constitución Nacional, donde nos establece este principio. Entonces, el fin del derecho constitucional es lograr que los actos del poder público se desarrollen dentro del ordenamiento jurídico y por lo tanto se encuentran ajustados al principio de legalidad. El fin del derecho constitucional es la búsqueda del establecimiento de una sociedad en la cual prevalezca el Estado de Derecho, concebido como un estado de justicia social en una sociedad en la cual las leyes que busquen como fin último la igualdad, la libertad y la consagración de la justicia como un fin primordial. En este sentido, se puede hablar de una sociedad apegada a la legalidad, a la constitucionalidad. Entonces, es buscar lo ideal en una sociedad, que se respeten no solo los derechos establecidos en la Constitución, sino adicionalmente los que no estén en ella, pero que sean inherentes a la persona humana, que sean fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Como les dije al comienzo de las clases, que como lo son los tratados internacionales que tengan que ver o estén referidos a los derechos humanos. Ahora, ¿por qué es importante el derecho constitucional? Podemos ver que dentro de su organización o dentro de la organización estatal, el primero constitucional es la base de todos los derechos, por lo cual se rigen esta rama rige todas las ramas como base en cualquier país. Va a ser la base de los derechos en cualquier país, ya que nos determinan las normas que se deben seguir en todo el sistema jurídico, ya que es el ordenador de toda la estructura jurídica del Estado. Como segundo, el derecho constitucional sirve para juzgar la evolución histórica de lo que es la formación de las instituciones políticas del Estado, los mecanismos que envuelven al ente gubernamental y también para darnos a conocer el desarrollo político y jurídico de los pueblos. Como tercero, el derecho constitucional sirve para hacer una crítica o un análisis crítico comparando con otras formas constitucionales
permitiéndonos ejecutar reformas que vayan de acuerdo con la evolución de la sociedad. Es decir, sirve para buscar un ideal, produciendo reformas a la organización del Estado. También el derecho constitucional nos da una idea o el conocimiento pleno de todos los derechos, las limitaciones, derechos y limitaciones que tenemos. También nos hace ver como ciudadanos las normas que imperan en nuestros propios territorios. Como quinto, el derecho constitucional nos hace ver cuáles son los órganos fundamentales del Estado, otorgándole legitimidad frente a la conciencia nacional. Esta legitimidad debe estar basada en el reconocimiento y aceptación que determina la soberanía popular. Como sexto, el derecho constitucional trata de dar explicaciones a lo que es los órganos políticos, lo que determina la organización o creación de partidos políticos o cualquier organización con fines políticos y contribuye a colocarla dentro de los aspectos de la vida y de las actividades que le son referidas. Por último, la importancia del derecho constitucional está en lograr o en tener la conciencia de que hay que lograr una existencia de un concepto jurídico en donde deben incluirse normas de conducta y en cuanto a lo individual. Es imponer conducta en los hombres y de las relaciones que deben haber en las relaciones mutuas, impartiendo tanto lo que se puede hacer como lo que no, lo que se debe omitir. Entonces son como unas normas de organización, las cuales son preceptos fundamentales y que establecen normas que deben aplicarse y ejecutarse dentro de la existencia de un órgano jurídico, formando parte íntegra de este derecho constitucional. Ahora vamos a seguir hablando un poco de lo que es como tal ya la Constitución. Lo que es una noción de Constitución. Cuando se habla de que la Constitución, desde un punto de vista coloquial, hacemos referencia exclusivamente al conjunto de normas organizadoras del Estado que regulan los principios políticos fundamentales, así como el sistema de gobierno, que son recogidos en un documento con características formales, con características muy solemnes. Estas normas revisten el carácter de ley fundamental y deben estar agrupadas en un libro como tal. Entonces, cuando hablamos de constitución de un país, nos referimos a la ordenación de su estructura jurídico-política. Entonces, para empezar, quisiera citar un concepto que nos aporta el jurista y filósofo austríaco llamado Hans Kelsen. Él, si se quiere, es el jurista más influyente del siglo XX, con teorías como la teoría general del Estado, a la cual le hemos hecho alguna mención, y la teoría pura del derecho, además de ser el ideador de esa famosa estructura de la pirámide de Kelsen, que la veremos un poco más adelante. Entonces, para él, el término constitución en sentido material se debe entender como una norma o conjunto de normas que regulan la creación de otras normas. Ahora, en sentido estricto, solamente se emplea este término para designar los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas de grado superior.
en particular la creación de las normas generales llamadas leyes. Ahora, en sentido positivo, a la Constitución se le entiende como el conjunto de reglas jurídicas que existen en un texto constitucional y que son efectivamente aplicables dentro del Estado, en oposición a aquellas reglas que solo existen en la mente de los individuos y que no han logrado su incorporación al ordenamiento jurídico. Por último, para cerrar con un concepto, podemos decir que el derecho constitucional, o que mejor dicho, que la Constitución es eh, es la expresión de un Estado con respecto a la organización de los poderes y las instituciones en las cuales encarnan prácticamente el ejercicio de la soberanía y las limitaciones del Estado frente a los derechos individuales. Eh, Ahora vamos a ver las clases de la Constitución. En este caso, hablamos de tres clasificaciones como las más importantes. El primero, lo que es la Constitución rígida y Constitución flexible. La Constitución rígida es aquella sancionada por el Poder Constituyente o reformada por este o por un órgano legislativo ordinario, mediante un procedimiento especial que está pautado en la propia Constitución, distinto al procedimiento que el órgano legislativo ordinario tiene para la elaboración y reforma de las leyes, eh, que son infraconstitucionales o con una jerarquía eh, que tiene menor jerarquía que la Constitución. Ahora, constitución flexible es aquella que se sanciona o modifica a través de un procedimiento legislativo ordinario y se puede hacer en cualquier momento. Entonces, la diferencia básica radica en que las flexibles son reformadas por el Poder Legislativo ordinario sin cumplir alguna formalidad, mientras que las rígidas solo son reformadas mediante el cumplimiento establecido en un procedimiento muy especial que dificulta esa reforma, eh, requiriendo un órgano legislativo especial como tal, que son los que actúan como una especie de unos super legisladores y con un procedimiento más complejo que el simple. La otra de de las clasificaciones son las constituciones escritas y la consuetudinaria o no escrita. Eh, y vemos que este es el conjunto de normas jurídicas constitucionales, las cuales se encuentran en varios textos escritos. Esto obviamente refiriéndonos a la primera de la clasificación. Ahora, en el caso de la consuetudinaria o no escrita, pues nos referimos a ellas cuando el conjunto de normas jurídicas constitucionales no se encuentran escritas en ninguna parte, sino que se van formando a través de la costumbre, de esa costumbre y del desarrollo histórico de un determinado estado. La otra de las clasificaciones, las que dependen de un procedimiento monárquico y que vendrían siendo las constituciones que se caracterizan por algunas concesiones, esto desde el punto de vista doctrinario. Son algunos puntos de vista de concesiones bilaterales que concede el rey a favor del pueblo y en donde ningún cuerpo deliberante ha formado parte de la formación de esa constitución. Siempre responden a una fuerza popular que obliga a ese rey a otorgar una forma de constitución.
Esto en contradicción a las que tengan un procedimiento democrático. Y estas son las que llevan un procedimiento en donde está plasmado el principio de la soberanía popular. Y todas las instituciones y corresponde totalmente al pueblo su elaboración. Y también por eso se dice que es impuesta, porque es aquí cuando el pueblo impone su voluntad. Entonces, allí vemos esa diferencia entre lo que es el procedimiento democrático y el monárquico, que ya es como una sola concepción del rey. Ahora vamos a pasar referido a la supremacía de la Constitución. La supremacía constitucional es una consecuencia de la rigidez de la ley fundamental, ya que la Constitución es la expresión máxima y básica de la vida de un Estado. Por ello, como norma fundamental, debe prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica. Esto pudiéramos llamarlo como un principio. Entonces, el principio de supremacía constitucional, de legalidad, de legitimidad y de irretroactividad de la ley, siempre sirven de fundamento para garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Para Hans Kelsen, todo Estado, sea de la forma que sea, tiene una constitución, siendo la ley fundamental. El basamento de todas las leyes existentes dentro de su territorio es lo que le da ese origen. La Constitución es el grado supremo, es la fuente de donde se desprende todo el ordenamiento jurídico de un Estado en la esfera del derecho interno, por lo cual no existe nada por encima de esta regla constitucional. Estas mismas reglas son soberanas, por cuanto es el poder constituyente quien crea la Constitución y su poder no es derivado por venir directamente del pueblo. En base a estos aportes realizados por este jurista, eh, pues él hace una estructura, una jerarquización de las normas y en donde establece el principio de supremacía constitucional, ya que establece en la cúspide de la pirámide a la Constitución y por debajo de ella las demás formas de aspecto legal, que son de menor rango, así como las que están todavía mucho más abajo de las leyes como tal, que tendría un origen sublegal. Entonces, en la gráfica podemos ver que arriba, en la cúspide, en el nivel fundamental, tenemos a la Constitución, equiparados allí con los tratados internacionales relativos a derechos humanos, tal y como lo establece el artículo 19, el de la Constitución. Sabemos que esto es una de las excepciones. Así nos lo establece expresamente la Constitución en ese artículo. Igualmente en el artículo 23 nos habla de la supremacía de los tratados internacionales y le dan ese rango constitucional y en algunos casos lo equiparan o lo ponen por encima a nivel supraconstitucional. Ahora, en lo que es a nivel legal, pues se viniera siendo, luego de la Constitución, vemos las leyes orgánicas, las leyes especiales, algunas leyes del Estado y algunos decretos leyes. Ahora, en lo que
en lo que respecta en la base como tal de esa pirámide de Kelsen, pues vemos esos reglamentos, resoluciones o alguna sentencia o jurisprudencia que son la base a nivel sublegal, las que tienen menos importancia. Ahora, en la Constitución venezolana nos establece una cláusula de supremacía constitucional. Eh, es como un principio y es un principio consagrado en la Constitución, que es en caso de que la Constitución tenga alguna ley que la contraríe, pues tiene como principio de que cualquiera que vaya en contra de la Constitución queda automáticamente nula. Cualquier norma que sea contraria a los principios constitucionales o choquen con ella o no estén de acuerdo con la Constitución, pues obviamente esa norma es absolutamente nula. Entonces, el principio de la supremacía constitucional se convierte en el más eficiente. Es la más eficiente garantía de la libertad y dignidad del individuo, ya que pone a los poderes constituidos la obligación de encuadrar sus actos en las reglas que prescribe la ley fundamental. La Constitución obliga a gobernantes y gobernados y restringe los poderes legislativos ordinarios para poder modificarla a ella, a la Constitución. Es decir, para que cualquier poder legislativo no se le haga tan fácil cambiar la Constitución y pues esa modificación no sea a la ligera. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el poder constituyente. El poder constituyente está estrechamente relacionado con lo que es la soberanía popular. En el tema que vimos, donde hablamos un poco de la soberanía, dijimos que es una consecuencia, o que una consecuencia de la soberanía es ese poder de autoorganización, es que lo tiene la sociedad y que se materializa en el poder constituyente. Podemos empezar diciendo que el poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar una decisión concreta del conjunto de la mayoría de todos sobre el modo o la forma de la existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. Entonces, es ese poder que permite al Estado crear su estructura jurídica, es ese poder que sustenta esa forma de organización del Estado. Esa forma de organización está contenida en el texto constitucional. La finalidad de la Constitución es contener un diseño constitucional que organice al Estado, además de contener la Carta de Declaración de los Derechos de una sociedad, también tiene una parte fundamental del texto constitucional, como lo es el establecer los órganos a través de los cuales el poder soberano, es decir, los ciudadanos, van a ejercer el gobierno y la administración de su comunidad. Esto es lo que conocemos como la parte orgánica. Por tanto, el poder constituyente es ese poder de crear una constitución en la cual se va a exponer la estructura orgánica del Estado. Este poder tiene la facultad de decidir sobre el destino de un Estado y sobre la relación constitucional que corresponde a la soberanía popular, al pueblo. Ojo, no podemos confundir soberanía con poder constituyente. Lo que tenemos es que relacionarlo por su naturaleza muy semejante, ya que la soberanía es ese poder absoluto de darse una ordenación
ese poder de decidir el destino de un Estado que le corresponde a los ciudadanos. En cambio, el poder constituyente es el mecanismo a través del cual vamos a diseñar un texto constitucional, ese texto que le permite al Estado gobernarse y ejercer todas las funciones propias del poder público, pero no es una relación, no en una relación de igualdad la que une a la soberanía con el poder constituyente, sino que la soberanía trae como consecuencia la capacidad de diseñar la Constitución, y la vía elaborada para diseñar la Constitución es el poder constituyente como tal. La característica fundamental del poder constituyente es que crea y elabora un Estado, pero la elaboración de un Estado referido más a una fase inicial, una fase originaria, en donde el Estado se crea y a partir de ese momento surge una evolución y una serie de modificaciones, pero siempre vamos a tomar como referencia ese punto de partida. En ese momento es que el poder constituyente tiene su máxima expresión. Es el momento en el que nace el Estado, porque es allí donde se manifiesta en todo su esplendor ese poder de constitución jurisdiccional. Entonces, en sentido estricto, se dice que el poder constituyente está haciendo su función cuando se crea un nuevo Estado y no cuando hay una simple modificación a las normas en un sentido superficial o sustancial. Nosotros podemos decir que estamos constituyendo un Estado cuando al compararlo con lo anterior conseguimos algo totalmente nuevo. En la Constitución Nacional conseguimos en el artículo 347 la facultad para invocar el poder constituyente. Dice que es el pueblo de Venezuela el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Ahora vamos a pasar a ver los tipos de poder constituyente. Como hablamos, por su naturaleza, el poder constituyente es el que tiene la potestad de crear una constitución. La constitución es creada una vez y luego es adaptada al cambio social a través de modificaciones. Por eso es que hablamos de poder constituyente originario en contraposición al poder constituyente derivado. Decimos que nos encontramos ante un poder constituyente originario cuando estamos elaborando un texto constitucional innovador que irrumpe de manera absoluta en la estructura anterior, crea una estructura completamente nueva a la anterior. Crea adicionalmente una norma completamente nueva, una nueva forma de Estado. Ejemplo, si tenemos un Estado que es presidencialista, que es la forma que adoptamos en Venezuela, en el que la máxima autoridad es el presidente o la figura presidencial, y vamos a formar ahora con este poder constituyente un Estado parlamentario, que es lo que caracteriza, por ejemplo, la forma de cómo se organiza el Estado en el Reino Unido, pues en ese caso sí estaríamos creando una realidad distinta que no tendría nada que ver con la anterior. Entonces, con este poder originario se tiene la potestad de crear una nueva constitución y se ejerce o se va a aplicar a través a través de una asamblea nacional.
Asamblea Nacional Constituyente, como lo vimos acá en el caso venezolano. Ahora, en el caso del poder constituyente derivado, pues es un poder que se encuentra inmerso dentro de los poderes ya constituidos, porque su misión es más limitada, es más reducida. Lo que se pretende en este caso es hacer pequeñas o grandes modificaciones a la Constitución, pero sin alterar su estructura fundamental, sin alterar la estructura del Estado como tal. Esto es para adaptarla a las realidades sociales. Este poder constituyente derivado se manifiesta a través de dos mecanismos. Primero, la enmienda y segundo, la reforma constitucional. En cuanto a la enmienda constitucional, podemos decir que es un proceso de transformación que como tal, pues un proceso no fundamental ni radical en cuanto a cambio en el texto constitucional, sino solamente lo referido a la fuerza de sus normas. Es un proceso más limitado, es la mínima expresión del cambio constitucional, porque a través de este no podemos suprimir artículos, sino simplemente modificar su contenido. Esto lo conseguimos establecido en la Constitución Nacional en el artículo 340, cómo tramitarla en el 341 de la Constitución. Ahora, el otro mecanismo para aplicar el poder constituyente derivado es la reforma constitucional. Esta es una forma de cambio más amplia, aunque también tiene sus limitaciones, porque a través de esta, pues sí podemos suprimir algunos artículos, aunque no podemos afectar la estructura fundamental de lo que es la Constitución, ni tampoco cambiar los valores ni principios en ella establecidos o establecida. Entonces, tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas, pero como les dije, que no modifica la estructura fundamental de la Constitución. Este mecanismo lo encontramos en el artículo 342 de la Constitución, en el que nos dice de qué trata y que adicionalmente quienes pueden tener la iniciativa para invocar una reforma constitucional. Y en principio, pues, la Asamblea Nacional, con el acuerdo de la mayoría de los votos de los integrantes, así como la potestad del presidente de la República en Consejo de Ministros, o un número no menor del 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, que así lo llegaran a solicitar. Entonces, en el caso de que la iniciativa la tome la Asamblea Nacional, pues deberá llevar el procedimiento establecido en el 343 y una vez que esté aprobado por la Asamblea Nacional, se debe someter a un referéndum dentro de los 30 días siguientes a su sanción. En el referéndum se pronunciará sobre la reforma, pero podrá también votarse separadamente hasta una tercera parte de esa propuesta. Y en el caso que así lo aprobare un número no menor a la tercera parte de la Asamblea, o en el caso de que la iniciativa de reforma hubiese solicitado al presidente de la República, o un número no menor del 5% de los electores. En ese caso, en el referéndum
se declarará aprobada la reforma si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. La iniciativa de la reforma que no sea aprobada no podrá volver a presentarse de nuevo en un mismo periodo de gobierno constitucional. En el mismo periodo de la Asamblea. Perdón. Esto lo conseguimos en el artículo 342 al 346 de la Constitución Nacional. En este último artículo, es decir, en el 346, es donde nos habla de la promulgación. ¿Qué es la promulgación? Pues es cuando debe hacerse oficial por el presidente de la República la validez de esa aprobación de la reforma y como tal se publica en la Gaceta Oficial. Ahora vamos a pasar al último punto de este tema, que es el referido a la distribución del poder público en Venezuela, en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Esto lo conseguimos a partir del artículo 136 de la Constitución Nacional, y que nos dice que el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Esto es lo que llamamos la división y distribución del poder público en sentido vertical. ¿Por qué se dice que en sentido vertical? Porque si se quiere el poder de más alto rango, pues llamarlo de alguna forma, que es el poder nacional, y luego seguiríamos bajando a lo que es el poder estatal, y luego terminaríamos con el poder municipal. Por eso se dice que es en sentido vertical. Es como decir una especie de escalera. O como la misma, o como la misma parte de una especie de pirámide, pero pues bueno, las normas tienen el mismo valor. Ahora, también nos dice el artículo 136 que el poder nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Esto sería la distribución en sentido horizontal como tal. Estas serían estas 5 ramas del poder público nacional. Además, el artículo nos establece que cada una de las ramas del poder público tiene sus propias funciones, pero estos órganos a los que incumbe el ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado, que ya hemos mencionado. Entonces, esta división horizontal es la que conocemos y que ustedes tuvieron que haber desarrollado en cuanto a la que son las funciones del Estado. En primer lugar, dando una referencia de lo que es el poder público en cuanto a la distribución vertical, tenemos que el poder público nacional tenemos en principio como el más importante, es el que tiene la mayor concentración, si se quiere, de potestades o competencias, y esa la vemos en el artículo 156 de la Constitución, en donde nos enumera una cantidad de 33 competencias en principio, como por ejemplo el Poder Público Nacional tiene una competencia de la política y actuación internacional de la República, la defensa de intereses de los mismos, la organización de todo punto de vista, desde lo que son los símbolos patrios, los servicios de identificación de policía, seguridad, defensa, desarrollo, la organización de los cuerpos de Fuerza Armada Nacional, la administración pública, bueno, en fin, una cantidad de competencias que son las que van a organizar a nivel nacional y que, como por último, en este artículo nos dice que
Cualquier otra materia que la presente Constitución atribuya al poder público nacional o que le pudiera corresponder, pues va a ser una competencia que la asumirá siempre al poder público nacional para lograr los fines del Estado. Esto no quiere decir que esas competencias sean exclusivas del poder público nacional, ya que se podrá de una u otra forma atribuir al poder estatal y al poder municipal para así promover la política de descentralización. El representante máximo del poder nacional, pues el presidente de la República. Aquí sí vemos un poco invertido en la gráfica esas funciones, en este caso el poder público nacional, pues el presidente. Ahora, en el artículo 159 de la Constitución nos deja claro que lo establecido a lo que es el poder público estatal. Y aquí nos establece una definición de Estado y nos dice que los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la interdependencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República. El gobierno o el máximo representante en este nivel de poder estatal, pues es el, el gobernador. En este caso, el gobierno, el gobierno y la administración a nivel estatal corresponde a la figura del gobernador y nos establece unos requisitos en el 160 de la Constitución para poder ser gobernador y nos establece como un periodo de gobierno de 4 años, elegido por la mayoría de las personas que votan, obviamente, y no puede ser reelegido sino por una sola oportunidad para un nuevo periodo. Este poder estatal también tiene su autonomía para ejecutar o materializar leyes propias del Estado. Es decir, un poder legislativo estatal que se ejercerá en cada estado. Y los órganos de cada uno de estos estados se llamará Consejo Legislativo. Estos consejos legislativos, pues como tal, legislarán sobre la materia de la competencia estatal, sancionar la ley de presupuesto del Estado y demás que nos establezca la Constitución y la ley. Adicionalmente a ello, cada estado tendrá una Contraloría. Este órgano de Contraloría pues tiene la función de vigilar, de controlar y fiscalizar los ingresos, los gastos y bienes del Estado, sin menoscabo a cualquiera otra de las funciones que le pueda establecer la Contraloría General de la República. El otro de los poderes en esta distribución vertical es el poder municipal. Este poder público municipal lo hemos establecido en el artículo 168, que nos establece que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Tienen una personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución. Esta autonomía comprende la elección de autoridades, la gestión de materia de su competencia y creación, recaudación e inversión de sus ingresos. La máxima autoridad en este poder público municipal pues son los alcaldes. Son los alcaldes quienes la primera autoridad civil. Los requisitos para ser alcalde pues los vemos establecidos en la propia Constitución en el 174, además de que nos establece las condiciones de su gobernabilidad. También más abajo vemos que en el artículo 175 que los municipios también tienen una función legislativa a través del órgano llamado Consejo Municipal y similar a lo que es el órgano, a lo que es el poder público estatal,
En este poder municipal también existe o debe existir constitucionalmente una Contraloría Municipal encargada de ese control, vigilancia y fiscalización de ingresos, además de los gastos y bienes municipales, así como cualquier otra operación relativa a su propio municipio. Entonces, del artículo 168 al artículo 184 de la Constitución, vemos todas estas funciones, competencias de este poder público municipal. Ahora, de lo que es la distribución del poder público nacional en sentido horizontal, vemos que esas 5 ramas, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el poder ciudadano, el poder electoral. Estos poderes desarrollan las llamadas funciones del Estado, que por cierto pues fueron asignados. Si de repente no lo especificaron de esa forma, pues no estuvo también la investigación. Ahora, si bien es cierto, estas funciones del Estado fuera el contenido de la investigación, quisiera dejarles claro la función de lo que ejerce cada uno de estos poderes del poder público nacional. Esta vendría siendo pues la distribución del poder público nacional en sentido horizontal. Y comenzamos con el poder legislativo, que es el órgano funcional representado por la Asamblea Nacional, ya que se puede decir que es la casa de las leyes, allí donde se forma toda la legislación nacional. La Asamblea Nacional está compuesta por una serie de diputados que son elegidos por, por votación personal, directa, universal y personalizada de conformidad con el artículo 186 de la Constitución, y corresponde a esta Asamblea, según el artículo 187, una cantidad de funciones, competencias amplias, tales como legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Entonces, eso como una de las principales competencias de, del poder legislativo. También proponer cualquier clase de enmiendas, reforma a la Constitución, hacer controles de función sobre el gobierno y la administración pública nacional, organizar y promover y incentivar la participación de los ciudadanos en los asuntos que tengan que ver con su competencia. En fin, ejercer una cantidad de funciones legislativas tanto a nivel nacional como directrices a los estados y municipios para velar por su autonomía. Hacer autorizaciones también del presidente de la República, ejecutar resoluciones concernientes a la organización, a la parte administrativa, y a nivel internacional, pues verificar tratados que a su bien quiera celebrar el Ejecutivo Nacional, que deben ser aprobados por esta Asamblea Nacional como representante del poder legislativo. En este artículo, luego en el artículo 188, por favor, en el artículo 188, perdón, vemos las condiciones para que pueda ser elegido diputados a la Asamblea Nacional. Luego vemos quienes no podrán ser elegidos como diputados, así como cuál es la duración del ejercicio de sus funciones. Esto lo vemos en el 192. Como acá se trata del poder que se encarga de la formación de las leyes,
pues podemos ver que en este articulado de la Constitución nos establece cómo se forman, cuál es el procedimiento para llevar a cabo una discusión, hasta llegar a lo que es una aprobación de una ley en la Asamblea Nacional. Por eso este articulado del Poder Legislativo Nacional lo conseguimos del artículo 186 al 224. Luego conseguimos a partir del artículo 225 lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, que es ejercido por el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y demás funcionarios que determina esta Constitución y la ley. El presidente de la República es el jefe del Estado como tal y ahí también del Ejecutivo Nacional, cuya condición como tal dirige la acción del gobierno nacional. El artículo 225 al 235 hablamos de las condiciones para ser presidente, cuánto dura su periodo presidencial, las condiciones para su ejercicio como tal. Adicionalmente, pues las funciones que debe ejercer el presidente lo vemos allí. Luego en el artículo 238 al 245 nos habla de las funciones del vicepresidente y de los artículos 242 al 246 vemos lo que son las funciones de los ministros. Luego del artículo 247 al 250 vemos una sección de la Procuraduría General de la República, que es el órgano que asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Y pues siempre se ha consultado para la aprobación de contratos de interés público nacional. El Procurador General de la República es, como decir, el abogado del Estado, para que lo tengan así presente, claro, cuál es su función. Luego conseguimos el Poder Judicial en el artículo, a partir del 253, vemos que este poder es el que tiene la potestad de administrar la justicia que emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que estipula la ley, así como el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, auxiliares y demás funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participen en la administración de justicia, conforme a la ley, y los abogados autorizados para el ejercicio. Luego vemos en el artículo 254, nos comenta de que el Poder Judicial pues, es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia tiene autonomía funcional, financiera y administrativa. En el artículo 266 conseguimos la competencia del Poder Judicial. Allí lo hemos establecido. Luego vemos a partir del artículo 273 el Poder Ciudadano, que es ejercido a través del Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República, tal y como lo establece este artículo. Luego vemos en el artículo 274 que la función que tiene este poder es el de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa. Entonces, deben velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, en el cumplimiento del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. Igualmente, deben promover la educación
como proceso fundamental en la ciudadanía. Entonces, el desarrollo del poder ciudadano lo vemos del artículo 273 al 291. Por último, tenemos el poder electoral establecido en el artículo 292 y que es ejercido a través del Consejo Nacional Electoral como ente rector. Y son organismos y sus organismos adicionalmente subordinados a él, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Las funciones de este poder las conseguimos en el artículo 293 y allí nos hace referencia a cada uno de sus potestades. Entonces, el desarrollo del poder electoral lo conseguimos del 292 al 298 de la Constitución. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema referido a lo que es la Constitución venezolana. Como primer punto, los principios fundamentales de la organización del Estado venezolano. Acá tenemos que volver a tomar y recordar el artículo 4 de la Constitución para empezar a hablar de lo que es esa organización del Estado venezolano, ya que acá nos habla de que Venezuela es un Estado federal descentralizado, como ya lo hemos explicado anteriormente, ya que Venezuela pues tiene una cantidad de estados que tienen cierta autonomía y que están unidos como un todo, regidos por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Es decir, que este territorio pues nos une como un todo, nos da la idea de unificación y de que como tal se busca perseguir fines comunes que traigan o se promueva el bien común y el bienestar general para todos. Está aunado en el artículo 6 de la Constitución, en el que nos habla de que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y las demás entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Entonces tenemos de que del artículo 1 al artículo 9 de la Constitución están establecidos los principios fundamentales del Estado. Varios de estos artículos ya lo hemos comentado anteriormente, pero pues comienza la Constitución hablándonos de que Venezuela es una república irrevocablemente libre e independiente, donde se fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, basados en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Igualmente, pues en el artículo 2 vemos o en qué forma se asocia el Estado venezolano. Y que vemos que se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, tal como ya lo vemos anteriormente comentado. Luego el artículo 3, vemos cuáles son los fines esenciales, ya los vimos, destacando que, por último, de que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines esenciales de la República. El artículo 4, lo que es el Estado federal, que ya lo nombramos. El artículo 5, basado en la soberanía, ya lo hemos hablado. El artículo 6, ya lo vimos. El artículo 7 de la Constitución como norma suprema, ya visto. El artículo 8 referido a los símbolos patrios.
Este artículo 8, pues vemos que la bandera, el himno y el escudo como símbolos de la patria. El artículo 9, perdón, vemos lo que es la oficialidad del idioma de la República, en lo establece el idioma oficial en castellano. Y algo innovador que es donde se establece que los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas. Deben ser respetados en todo el territorio nacional como tal y lo constituyen como un patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Me parece también importante comentarles y citarles los artículos 16 al 18 referido a la división política, en tanto que en el 16 nos establece que el territorio nacional se divide en el territorio de los estados, en el territorio del Distrito Capital, en el de las dependencias federales y en el de los territorios federales. Este territorio se organiza en municipios. Entonces, como la forma de organización que nos establece la Constitución del territorio, adicionalmente nos deja claro que esa división político-territorial es regulada por una ley que garantiza la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa. Se preguntarán qué son esas dependencias federales. El artículo 17 nos habla de que estas son las islas marítimas no integradas en el territorio de un estado, así como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su régimen de administración está señalado en una ley. Por último, nos establece en la Constitución, en el artículo 18, la base central del poder nacional, como está en la ciudad, establecida en la ciudad de Caracas, como capital de la República. Y esto no impide de que el ejercicio del poder nacional pueda darse o establecerse en otro estado del territorio nacional. Quisiera adicionalmente concordar con este primer punto, el artículo 128, en el que nos habla de que el Estado pues, desarrollará una política de ordenación del territorio, atendiendo a ciertas realidades tales como ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas, de acuerdo con una premisa que es el del desarrollo sustentable, que debe incluir la información, consulta y participación de la ciudadanía. Artículos como este abren la posibilidad de crear zonas especiales y por ello hoy en día se está discutiendo un proyecto de ley referido a leyes orgánicas eh, de zonas económicas especiales para buscar un crecimiento eh, económico y mayor aprovechamiento de agrupar ciertos territorios, ciertos estados, sobre todo en la parte fronteriza o las que dan acceso y salida al mar, para tener de esta forma una mayor ganancia económica. Ahora vamos a pasar a analizar algunos aspectos principales de la Constitución venezolana, entre ellos los políticos, económicos y sociales, iniciando por los aspectos políticos. Al respecto, encontramos una serie de artículos del artículo 62 al 74, en donde vamos a analizar cuáles son los más importantes, iniciando por el mismo 62, en el que se garantiza a los ciudadanos
el derecho de participar libremente en asuntos públicos, directamente por medio de sus representantes, referido a lo que es la formación, ejecución y control de la gestión pública como el medio necesario para lograr un protagonismo y además el desarrollo individual y colectivo. El Estado tiene la obligación y la sociedad el deber de facilitar a las generaciones las condiciones favorables para esta práctica. Fundamental para ejercer los derechos políticos. Como siguiente, el artículo 63 nos establece que el sufragio es un derecho. Votar como tal, pues es un derecho, que también lo conocemos como un deber. Es algo mixto. Este derecho se ejerce mediante votaciones, tal y como lo establece la Constitución. Estas deben ser libres, universales, directas y secretas. Esto quiere decir que las personas van y eligen sin mediar, sin ninguna mediación posible, pueden ir a elegir sus representantes, diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que el sistema es un sistema de segundo grado, en el que donde se vota es donde los ciudadanos en principio votan, es para elegir un colegio de votación, quienes son los que posteriormente elegirán. El artículo 64 nos habla de quienes pueden ejercer el derecho al voto y a partir de qué edad. Como sabemos, pues a partir de los 18 años y que no deben estar sujetos a alguna pena o tales como la inhabilitación política o una incapacidad como lo es la interdicción civil. El artículo 66 nos habla de la posibilidad de que los electores tienen el derecho a que se les rindan las cuentas, ya que estas deben ser públicas, transparentes y periódicas. Esto se puede exigir a cada uno de los representantes quienes estén haciendo la representación del pueblo. El artículo 67 nos establece la posibilidad de que todos los ciudadanos pueden asociarse con fines políticos. Tienen ese derecho. Mediante cualquier medio democrático pueden hacerlo. Y algo que quiero que tengan muy en cuenta es que nos dice que no se permite el financiamiento de asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. El artículo 68 nos establece el derecho que tienen los ciudadanos de manifestar pacíficamente y sin armas, sin tener algún otro requisito más que lo que establece la ley. Establece igualmente la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. En el artículo 69 nos habla de que la República Bolivariana de Venezuela reconoce expresamente y garantiza el derecho de asilo y refugio, prohibiendo la extradición de venezolanos. Los medios de participación política mediante la cual el pueblo ejerce la soberanía en esta parte política son la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas en la parte legislativa, en la parte constitucional y constituyente. Estas iniciativas pues forman parte de estos mecanismos. Adicionalmente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos, cuyas decisiones son vinculantes como consecuencia de estos derechos políticos que tienen los ciudadanos venezolanos, pues está de que pueden decidir a través de consultas populares, esto a través del mecanismo del referéndum popular, que es mediante el cual se le consulta al pueblo. Entonces, en primer lugar, el artículo 71 nos habla que
cuando existan materias de trascendencia nacional, pueden ser sometidas estas a referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si está de acuerdo con cierta materia que se quiera aplicar. Y a través de este mecanismo, pues, se puede solicitar alguna de estas aprobaciones. ¿Quiénes pueden solicitar esta iniciativa de consulta? En primer lugar, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, o cuando la Asamblea Nacional, por el voto de la mayoría de sus integrantes, propone alguna consulta, o por una solicitud de un número no menor del 10% de electores inscritos en el registro electoral. Luego, en el artículo 72, vemos uno de los artículos en los que el protagonismo político de la ciudadanía toma más fuerza, y es el que nos dice de que todos los cargos y magistratura de elección popular son revocables. Es decir, que una vez que cualquier cargo de elección popular tiene la mitad del periodo para el cual fue elegido ese funcionario, se le puede revocar si lo solicita un número no menor del 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción. Estos podrán solicitar esa convocatoria de un referéndum para revocar el mandato de esa autoridad. En este caso, cuando se dé esa votación y el número de votantes sea igual o mayor al número de electores que en su momento decidieron elegir a ese funcionario, pues será el primer requisito para que sea revocado. Y también que se haya dado la concurrencia a ese referéndum de un número de electores que sea igual o superior al 25% de los electores inscritos. En ese sentido, se considerará revocado si se dan estos casos. Entonces, primero, estos dos casos anteriores son, primero, para aprobar materias de trascendencia nacional, y segundo, para revocar cargos de elección popular. También vamos a ver, en el caso de referéndum popular, lo que son las consultas al pueblo en cuanto a los proyectos de ley que estén en discusión en la Asamblea Nacional, así como se someten a referéndum. Estos dos casos anteriores también someten proyectos de ley. Entonces, bien sean leyes para anularlas, es decir, para abrogarlas total o parcialmente, la ley también deben solicitarla un número no menor del 10% de los electores, y que deben estar obviamente inscritos en el registro electoral. En el caso de referéndum que se llaman abrogatorios, para dejar sin efecto total o parcialmente una ley, la Constitución nos habla de que debe ser concurridas o votadas mínimo el 40% de los electores para que se pueda dar esa abrogación o anulación de la ley. Ahora, en cuanto a los aspectos principales de la Constitución del ámbito social, conseguimos a partir del artículo 75 un capítulo denominado de los derechos sociales y de la familia. Aquí vemos en principio, comenzando este capítulo, que el Estado se propone la protección de la familia como asociación natural de la sociedad, en el entendido de que es una asociación fundamental para el desarrollo integral de todas las personas, recalcando
la protección especial a lo que son los jefes de la familia, bien sea el padre, la madre o cualquier otra persona que esté a cargo de tal familia, así como el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de vivir y ser criados junto con el desarrollo que deben de tener en el seno de su familia de origen. Y cuando esto no sea posible, pues tendrán derecho a una familia sustituta. Si esto es del interés superior del niño o adolescente, se le dará esta opción. Luego, en el artículo 76 vemos la protección que establece la Constitución para la maternidad y paternidad, en cuanto a que las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente cómo van a concebir y a mantener los hijos o lo que es el aseguramiento de la planificación de las familias. En este caso, el Estado, a través de la Constitución, trata de garantizar esa protección a la maternidad especialmente. En el artículo 77 eh, eh, establece la protección del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y como tal, pues, en un plano, garantizado en un plano de lo que es igualdad absoluta de los derechos y deberes, resaltando que las uniones estables de hecho, es decir, los famosos concubinatos entre un hombre y una mujer que cumplan los eh, requisitos establecidos en la ley, pues producen los mismos efectos que el matrimonio. El artículo 78 establece la protección que da el Estado a los niños, niñas y adolescentes, estableciéndolos de las capacidades como sujetos de derecho y estarán protegidos no solo por esta legislación, por la Constitución, sino por una legislación especial que establecerá órganos y tribunales especializados en la materia, los cuales asegurarán la protección integral de ellos. Esto se evidencia en la legislación especial, la famosa LOCNA, la famosa Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y todos sus tribunales especializados en la materia que son para esta materia. En el artículo 79 vemos la protección que el Estado promueve para los jóvenes como, como titulares de derechos y deberes y sujetos activos en el proceso de desarrollo del Estado. En este caso, se incentiva y se protege ese tránsito productivo que deben tener los jóvenes hacia una vida adulta, en especial para la capacitación y acceso al primer empleo. En el artículo 80 vemos la protección que el Estado les da a los ancianos en pleno ejercicio de sus derechos y garantías, promoviendo la atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven esa calidad de vida, llamando la atención eh, de que se le garantiza un derecho como es el derecho al trabajo, de acorde a su capacidad y limitantes, obviamente. El artículo 81 es innovador por incluir a las personas con discapacidad, con necesidades especiales. A ellos el Estado, eh, en este artículo, pues se promueve la protección en estos casos y garantizan el ejercicio pleno de sus derechos, acorde a sus especiales características o situación de vida. En estos casos existe una ley especial eh, que promueve el trabajo y las empresas se ven obligadas a incluir y a contratar un porcentaje dependiendo de su número total de trabajadores. eh, Deben incluir estas personas
con alguna discapacidad o necesidad especial dentro de su nómina de trabajadores. Y pues allí, así se le garantiza su trabajo. El artículo 82, vemos la promoción del derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que le permitan un hábitat que normalice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias, dando el Estado prioridad a las familias para que accedan a este derecho. Luego, del artículo 83 al 85, nos vemos el derecho a la salud, declarando a la salud como un derecho social fundamental y una obligación fundamental del Estado que debe garantizarlo como parte del derecho a la vida, promoviendo, bien sea política o cualquier tipo de actividad que eleve la calidad y del bienestar colectivo, así como el de acceso a los servicios públicos de salud, estableciendo que todas las personas tienen esa protección y el derecho a la salud. Y adicionalmente con la obligación que tiene el Estado de la creación de un financiamiento de salud, de un sistema de salud público, que donde dentro de sus características debe estar la universalidad, integralidad, equidad, gratuidad, integración social y solidaridad en cuanto al sistema de acceso a la salud. Luego vemos en el 86 el derecho que tiene toda persona a la seguridad social. Entonces, a veces cuando hablamos de seguridad, pues todo el mundo lo asocia con o piensa en pensión. La pensión es lo primero que se nos viene a la mente. Pero como tal, la seguridad social es un servicio público de carácter no lucrativo que se encarga de garantizar la salud y protección de contingencias en los ciudadanos. Estas contingencias pudieran ser la maternidad, la paternidad, alguna enfermedad o estado de invalidez, alguna enfermedad catastrófica, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. A partir del artículo 87 vemos consagrado el derecho al trabajo. El Estado, como tal, garantiza como tal el derecho al trabajo y de que toda persona pueda obtener un trabajo productivo que le permitan tener una existencia digna y que le garantice pleno ejercicio del derecho al trabajo, reconociendo la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. Igualmente, se reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica y las amas de casa tienen derecho a la seguridad social como parte innovadora en esta Constitución. Ya desde la entrada en vigencia de esta Constitución se había establecido la reducción de la jornada laboral, ya que en el artículo 90 pues, había establecido una jornada de trabajo diurno que no excediera de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales. Ya luego, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores, las trabajadoras,
del año 2012, pues se termina de regular en cuanto a lo que es la jornada de trabajo. Siguiendo estas instrucciones de la Constitución, adaptando esas 8 horas diarias de jornada laboral, pero ajustándose a 40 horas semanales. Igualmente, todas estas estipulaciones, tales como el derecho de los trabajadores a organizarse y constituir sindicatos para mejor defensa de sus derechos e intereses laborales, así como la necesidad de tener el derecho a negociar colectivamente, es decir, de conseguir o buscar contratos colectivos que mejoren las condiciones establecidas en ley, e igualmente el derecho a lo que es la huelga en el caso de no cumplir estas exigencias y derechos laborales. Aquí vemos lo que, o cuando puede existir una disconformidad en cuanto a lo que son las condiciones de trabajo, pues ya la Constitución nos establecía esta posibilidad. Ahora, en cuanto a lo que son los derechos económicos, encontramos a partir del artículo 112 de que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. El Estado promueve la iniciativa privada, garantizando la creación de la justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. En el siguiente artículo vemos la prohibición en cuanto a lo que son los monopolios. ¿Qué pasa? No se pueden constituir empresas que estén acaparando actividades exclusivas de determinados ramos de producción, unidos en una sola empresa o grupos de empresas de unos mismos capitales. Esto está prohibido constitucionalmente, ya que son declarados contrarios a los principios constitucionales. Vemos en el artículo 114 la prohibición de especular, acaparar, en cuanto a los ilícitos económicos, usura y demás otros delitos son penados, castigados severamente de conformidad con la ley. En 115 vemos la garantía del derecho a propiedad. Como tal, toda persona tiene el derecho de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes, con la única excepción de que cuando exista una causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, pueden en ese caso ser expropiados determinados bienes. También vemos en el 117 el derecho que se le garantiza a todas las personas de disponer de bienes y servicios de calidad, así como obtener adecuada información que no sea engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que se consumen. Una ley ha desarrollado esto y es la Ley de Protección al Consumidor. Como vemos, el famoso organismo llamado SUNDE, que es la Superintendencia Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos Económicos. Por último, en el 118 nos establece el derecho que se le reconoce a los trabajadores y así como a la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, tales como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas formas de asociación van a desarrollar cualquier tipo de actividad económica dentro de la ley y ella le reconoce su vigencia.
el Estado como tal las promueve a los efectos de mejorar la economía popular y alternativa. Ahora, como último punto de este tema, como lo es en cuanto a los sistemas de protección y garantía de la Constitución, primero quiero recordarles el artículo 25, que como lo es el caso de que la Constitución tiene ciertas protecciones y cualquier acto de conformidad con el artículo 25, cualquier acto que sea dictado en ejercicio del poder público que esté violando por los derechos garantizados en la Constitución y la ley, pues automáticamente es nulo, de plena nulidad, y los funcionarios públicos que la ordenen o la ejecuten, pues acarrean no solo una responsabilidad penal, sino adicionalmente civil y administrativa. Y no le puede excusar que hayan recibido órdenes de superiores, ya que igual acarrearán la responsabilidad, que es una responsabilidad civil, penal y administrativa. Adicionalmente a ello, vemos un un capítulo en la Constitución. La vemos a partir del artículo 333 de la Constitución, llamada de la protección de esta Constitución, donde nos habla que esta Constitución, si en algún momento se dejara de observar por algún acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio previsto o otros medios no previstos en esta Constitución y en la ley, pues ella no perderá su vigencia y da la potestad a todos los ciudadanos, investidos o no de autoridad, a tener el deber de colaborar en el restablecimiento para la vigencia efectiva de esta Constitución. Adicionalmente a ello, vemos en el siguiente artículo que todos los jueces de la República, de conformidad con su competencia y a lo establecido en las leyes, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. Luego vemos en el 335 de que quien garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios de esta Constitución será el máximo Tribunal Supremo de Justicia, quien es el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Esto como máxima autoridad. Como ya en alguna otra oportunidad le expresé, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia será quien se encargue de esta función de interpretar y establecer el alcance de las normas y principios constitucionales, y que como tal se encarga de decir cuyas sentencias son las únicas vinculantes para las demás salas y para los demás tribunales de la República. Por último, para terminar este tema, la misma Constitución, en el artículo 350, que es el último de la Constitución, quisiera conjugarlo con el 333. Este me habla, en principio, el 333 de, como ya vimos, a la responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a recuperar la vigencia de la Constitución. Y entonces, en este último, en el 350, nos da la potestad que todo el pueblo de Venezuela puede conocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías
democráticos o que menoscaben los derechos humanos. Entonces, en ese caso, pues, da esa potestad al pueblo de Venezuela de hacer ese desconocimiento. Bueno, muchachos, pues hasta acá esta clase. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer por los medios que ustedes ya conocen. Los espero entonces para el próximo tema para continuar con el desarrollo de la materia. Hasta luego.